Así que, pero bueno, es algo que están manipulando la información que ya publicaron, así que es bastante grave lo que han hecho. Y bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer para evitarlo es, por un lado, vamos a dejar abiertas las correcciones, o sea, las tareas. Una vez que ustedes reciben el mensaje que pueden mirarlas, las vamos a dejar abiertas muy poquitas horas. Y a su vez, cuando después registremos si alguien lo cambió, automáticamente pasa a estar reprobado. O sea, si alguien cambia la actividad que envió, automáticamente le vamos a poner reprobado. Eso ya se lo vamos a publicar ahora, porque es algo que hemos notado en las dos últimas entregas. Y entonces, bueno, vamos a tomar esos recaudos. Menos horas, no queda abierto, porque nosotros lo dejábamos abierto siempre para que pudieran entrar y verlo las veces que quisieran, pero bueno, ahora no, lo vamos a dejar abierto pocas horas y cuando registremos, si vemos algún cambio, les vamos a avisar de que lo tienen reprobado. ¿Qué otra cosa era? Ah, bueno, recibieron también los que no han hecho el checklist de la UT5. UT5 y UT6 están abiertos otra vez para que los puedan completar. Los que no lo hicieron, va a estar hasta el día 26 abierto. Así que bueno, controlen los que por ahí los tenían que hacer y que pidieron que la opción, bueno, ahí lo abrimos estos 3 días más, así que complétenlo, por favor. Y después, los que no hicieron o tenían reprobado las lecciones de la UT5-6, ya les vamos a poner una fecha con otra actividad para que las recuperen durante la semana que viene. Va a ser también durante la semana que viene otra lección, solamente para aquellos que tienen que recuperar porque desaprobaron o porque no la hicieron. ¿Está? Bien. Una pregunta. Sí. Hay algo que no entendí con respecto a lo de la corrección de la tarea. Antes de que se corrija la tarea, ¿sí podemos modificar la entrega o no? Sí. Eso sí. Lo que hemos visto es que cuando nosotros vieron que después, mientras las corregimos, están ocultas. Las publicamos y ustedes ahí reciben el aviso y pueden entrar a verlas. Lo que hemos detectado es que algunos estudiantes las cambian en ese periodo. Una vez ya corregidas. Las corregidas las cambian. O sea, nos aparece, porque nosotros inmediatamente Perco nos avisa, fulanito de tal modificó tal cosa, que es algo que no se debe hacer, porque es como si estuvieras cambiando tu parcial, ¿se entiende? Sí, ahora se entiende, gracias. Sería que la cambian después de la hora de entrega. Exacto, la cambian después de que le entregamos la nota, que es lo peor. Eso es lo peor. Claro, por ejemplo, yo tuve problema, por ejemplo, para subir la tarea, pero antes del horario, y cuando la subía, yo siempre pruebo en descargarla. Y por ahí me tira error, entonces la tengo que volver a subir. Pero siempre antes del horario. Siempre a veces que también hemos detectado que a veces la sacamos de visualización. Estas dos últimas veces, como estaba despierta, la sacé de visualización en horario y algunos que tardaban en subirla, pero ahí si no está corregida no es problema. El problema es que después que publicamos las correcciones las cambian. Está bien, no, preguntaba también porque yo también lo cambié como 2 veces porque me di cuenta de mis errores, pero fue antes del cierre el horario. Claro. Están haciendo el parcial, borran, reescriben, lo entregan. Eso pueden hacer todas las veces que quieran. Esto sería, si nosotros ya se los corregimos, se los entregamos para que los revisen y ustedes nos entregan otra cosa de vuelta. Claro, por ejemplo, para que lo entiendan un poquito, a ver, claro. Por ejemplo, un video, que era una de las tareas que tenían que presentar, hay algunos alumnos en los cuales el video no se veía, ¿sí? O no se escuchaba,
o directamente no estaba el link, por ejemplo. Entonces, bueno, la calificación de esa tarea tiene una nota. Como se hace el comentario por ahí que faltó, no estaba el link o el audio no funcionaba, ¿qué sucede? Cuando uno habilita para que ustedes puedan ver las notas, hay algunos que hicieron el cambio para que nosotros viéramos, por ejemplo, el video o se escuchara ese video. Y en realidad ya está hecha la corrección de la tarea. Entonces a eso se le llama modificar la tarea que entregaron, ¿sí? Entonces, bueno, no tiene validez y además no se puede hacer. Es una falta grave hacer eso. Bueno, hablando de los videos, bueno, la verdad que han presentado algunas cosas muy bien hechas, la verdad que un placer algunos de los trabajos que presentaron, verlos. Si bien tienen algunos pequeños errores conceptuales, generales, no todos, pero bueno, se notó que algunos lo explicaron muy bien, han sido algunos muy creativos y en general a veces la pequeña falla era o al inicio, porque por ejemplo le faltaban algunos links en la respuesta, esa parte en que la inmunidad inespecífica y la específica están linkeadas, y en muchos faltaba como el efector, como que se generaban los anticuerpos y quedaban circulando por ahí, pero no explicaban qué hace el anticuerpo, que es la fase efectora, ¿sí? Entonces, como que quedaba incompleto. Por eso a lo mejor hay algunas notas más bajas, pero porque le faltó cerrar, si bien después decían la conclusión y exponían, ¿se acuerdan que le habíamos puesto que dijeran qué cosas se observaban, ¿sí? Algunas no eran totalmente tan bien, ahí había algunas inconsistencias en algunos trabajos, por eso a lo mejor están un poco más bajas las notas, digamos, pero la mayoría, la mayoría estaban aprobados en este caso, distinto de la tabla, distinto de lo que pasó con la tabla, distinto de lo que pasó con el recuperatorio de la tabla, donde no leyeron la consigna, que era otra comparación, pero no, el de respuesta inmune, la mayoría lo hicieron muy bien. Salvo estas cuestiones, que faltaba la fase efectora, lo que no en todos, pero en muchos nos dimos cuenta que faltaba eso. Y sí, por ahí se fijan que por ahí muchos, está bien, esto después lo van a ver en micro con más detalle, por eso tampoco es que nos focalizamos en eso. A nosotros nos interesaba que puedan armar todo el circuito completo. Y entonces, al final, a lo mejor terminaban, está bien, liberando inmunoglobulinas, haciendo, ¿no?, que el modelo produjera inmunoglobulinas, pero eran inmunoglobulinas E, ¿sí?, porque habían elegido un tipo particular de helper, y esas inmunoglobulinas E, en general, no activan complemento. Entonces hacían activar el complemento, pero la inmunoglobulina que estaba liberada era la E, y entonces ahí se producen las inconsistencias. Pero bueno, son todos pasos en la consolidación de la respuesta. Lo importante es que empiecen a tomar, tratar de que cada paso que involucran o que incluyen en el modelo tenga una conexión con la causa y con el efecto que se va a producir, ¿sí? En los videos que tienen publicados en las unidades temáticas, hay uno en la unidad temática 4, que creo que es el de la respuesta de epitelios, donde habla un poco de la inmunoglobulina E, qué es lo que hace, cómo esa interleuquina 5 que liberan el T-helper favorece la atracción de eosinófilos. Entonces, claro, hacían llegar eosinófilos al lugar, inmunoglobulina E,
pero después, cuando ponían los estudios complementarios, había leucocitosis, pero aumentaban los linfocitos, o aumentaban los granulocitos. Ahí estaba la inconsistencia. Y no se terminaba de entender cómo se llegaba a ese aumento. Entonces, bueno, es justamente parte de la complejidad, y el sistema inmune es uno de los sistemas muy complejos, ¿sí? Entonces, bueno, pero como dijo Ceci, estuvieron en general muy bien hechos, quedaron esos bachecitos, pero es todo mejorable, y además, a medida que ustedes vayan leyendo más, vayan relacionando, vayan estudiando de otras unidades temáticas, van a empezar a cerrar esos caminitos que todavía tienen abiertos. Entonces les decía que había un video de la unidad temática 4 en donde habla de eosinófilos e IgE. Y hay otro en la unidad temática 6, que es la de respiratorio, que está hermoso, y ahí tienen también toda la respuesta mediada por IgE y basófilos. Por ahí para que lo vean en un videíto cortito y vayan encontrando las diferencias de cuál es un mecanismo mediado por IgE y cuál uno mediado por IgG, que son las inmunoglobulinas más importantes que activan el complemento. Y la resolución del cuadro viene dada por la activación del complemento, que muchos lo dijeron, y por una atracción de granulocitos, básicamente, que son los que tienen la mayor capacidad bactericida. Acuérdense que tanto los macrófagos como los granulocitos pueden hacer fagocitosis, pero en general el macrófago tiene más una función presentadora, ¿sí? Y el granulocito es el que específicamente destruye, elimina, ahí en el lugar con su capacidad bactericida. Entonces, toda la activación de estos T-helper-1 permite aumentar esa capacidad fagocítica en el macrófago, pero también atraer a los granulocitos y terminar de eliminar los microbios extracelulares a través de la opsonización con la inmunoglobulina que liberaron los clones de linfocitos B activados, y para los cuales el granulocito tiene receptores para el fragmento FC. ¿Está? Como para después cerrarle, terminar con el efector. ¿Sí? Y después una cosa que también es cuando ustedes lo presentan a oral, fueron mucho más cuidadosos, la mayoría, cuando lo iban desarrollando en el discurso, de no ser tan teleológicos. ¿Se acuerdan cuando vimos los primeros trabajos prácticos? ¿Por qué? Porque al hacer todo el proceso y tener que ir viendo esto de la relación causa-efecto, en general, cuando hacen todo el proceso, no terminan siendo teleológicos porque lo están explicando todo. Distinto es cuando hemos leído lo que escriben, por ejemplo, ahora en el segundo recuperatorio de la UT3, que tenían que escribir la importancia funcional de los mecanismos de autorregulación del flujo, eran sumamente teleológicos, los leen, y una vez que uno se hace al oído de explicar las cosas por un mecanismo, cuando lee algo teleológico le salta tanto que es como más chocante esto de que el fagocito entonces busca, ¿se entiende? O sea, le das personalidad al fagocito que no tiene, es una señal, es un mecanismo lo que permite hacerlo, y entonces, cuando ustedes lo han dicho oral, con todo el proceso que buscaron y describieron, el discurso ha sido mucho más cuidadoso que cuando tienen que escribir algo general, como el fundamento de él, la importancia de un mecanismo, que las descripciones son sumamente teleológicas, se necesitan, el fin último es esto, una cosa. Entonces ahí justamente se nota la diferencia. Cuando están preocupados en explicar un mecanismo, pero tienen que tener la misma preocupación cuando explican el fundamento o por qué es importante. Estuvo
No, perdón, estuvo muy bueno poder escucharlos, poder verlos, así que, bueno, realmente fue el momento en que los conocimos, digamos. Así que, bueno, eso es muy, muy satisfactorio de la actividad, ¿no? Así que bien. ¿Y a ustedes qué les pareció? A los alumnos le pregunto, ¿no? ¿Qué les gustó hacerlo? ¿Les costó mucho? Yo tuve problemas, por ejemplo, con el tiempo. Como en 3 minutos es como que hacía el video y hablaba mucho y se me pasaba el tiempo. Entonces tenía que ajustar algunas cosas y hasta que por ahí llegué a los 3 minutos justo y quedó. No, estuvieron re bien con los tiempos. Sí, aparte de eso... perdón. Si querés hablamos, yo hablo después. No, dale. Bueno, está bien. A mí lo que me pasaba era como tipo encontrar el momento en el que mi familia esté callada. Era como que o estaba la batidora prendida, o estaba no sé, el horno, o estaba la ropa, era como, no, mucho ruido. Está bien. Yo iba a decir que las actividades que son orales, que a diferencia de las escritas, por ahí son como más divertidas, entre comillas, de hacer, o hay como más... yo tuve más predisposición para hacerla, por lo menos porque me gustan más ese tipo de actividades. Claro, te es más fácil hacerlo oral. Sí, también. Bueno, dice ahí hablar más rápido para que me decía. Ahí pasó, al menos en algunos videos que yo corregí, fueron 2 o 3 nada más, que esto de que al ver que no les entraba el tiempo, o sea, el video con el tiempo, aceleraban la velocidad del discurso, entonces se escuchaba como una ardillita. ¿Vieron cuando hablan las ardillitas? Bueno, yo porque tengo niños. Y entonces no se alcanzaba a entender por ahí, al hablar tan rápido, era muy difícil seguir, ¿no? Los modelos y las explicaciones. Entonces, bueno, para los próximos videos, si es que llegamos a pedirles, no lo hagan porque la verdad que no sirve. Hay que usar bien, buscar bien las ideas principales, literal, o sea, muy principales. ¿Para qué? Bueno, es un entrenamiento, ¿eh? No, me da bronca perdón, que a mí me da bronca porque estoy desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde tratando de grabar 3 minutos. ¿Viste? No, y lo que queríamos decir que también hubo pocos que no lograron hacer un video, es decir, mandaron un PowerPoint con las imágenes y no hubo ninguna exposición oral del tema. Entonces, bueno, esos alumnos lo tienen que recuperar, pero cualquier cosa, si tienen alguna dificultad en hacer un video o en cómo grabarlo y demás, bueno, nos consultan, porque, bueno, no sabemos si tuvieron una dificultad en eso o no les dio el tiempo o bueno, cuál fue el motivo por el cual subieron nada más que un PowerPoint, imágenes. Entonces, bueno, no era la consigna. Pero bueno, si tienen alguna dificultad en la parte operativa, o nos consultan a nosotras, o le pedimos a los ayudantes alumnos que alguno los oriente, colabore para que lo puedan hacer. No duden en preguntar. Así lo entregan como corresponde. Bien. Ahí, como para ir enganchando con la actividad que tienen que hacer de la unidad temática que tiene que ver con digestivo, vieron que la conclusión tenía que ver con esta cuestión de, en cierta forma, la relación causa-efecto, qué cosas de esos procesos se pueden evidenciar a través de algún estudio. También empezamos a indagar eso ahora en las preguntas que tuvieron que mandar, porque tenían que buscar cuestiones que tuvieran que ver con los aspectos bioquímicos, con los aspectos clínicos, y bueno, la actividad ahora es ya directamente, justamente enfocada en eso, comenzar a ver que cuestiones que tienen que ver meramente con procesos fisiológicos se hacen evidentes en su futura actividad médica a través de valoraciones bioquímicas y de valoraciones o evaluaciones
clínicas, que serían en el examen físico o a través de algún otro estudio complementario. Entonces, fíjense que en todas las guías de trabajos prácticos le vamos poniendo la aplicación de bioquímica clínica, ya las vamos, porque es donde ustedes encuentran justamente el fundamento de lo que están estudiando. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque lo van a estar utilizando muy seguido seguramente en su práctica médica. Entonces, el caso que les presentamos, donde ustedes justamente tienen que hacer eso, identificar parámetros, variables que aparecen en el caso y hacer una secuencia en esa tabla de relaciones de qué aparece en ese caso de primero la correlación con la unidad temática, porque como el caso es extenso y atraviesa varias de las unidades temáticas, primero que ubiquen esa variable en una de las unidades temáticas, o a lo mejor en dos, de las que hemos visto ahora, y después hagan la correlación, pues ahí ya hablamos de correlación con las evaluaciones. Es como de a poco vamos haciendo, porque ya el año que viene vamos a trabajar con casos clínicos, y entonces es como el desarrollo hacia eso. Sí, con esto de variables y parámetros, por ahí un par de alumnos preguntaban a ver si usaban el término variables, parámetros. Bueno, este año no nos pusimos con tanto detalle en eso, así que bueno, úsenlo en forma indistinta, y también para todos los estudios complementarios que uno mide un montón de variables o parámetros, úsenlo en forma indistinta, no se preocupen por eso, preocúpense por encontrar lo que explica Cecilia de, bueno, en qué unidad temática lo vimos y con qué se correlaciona, antes de estar preocupados a ver qué nombre le ponemos. El nombre... Última, la variable, todos los parámetros son variables, chicos, exacto. O sea, si usan la palabra variable... Estamos cubriendo a todos. Exactamente. Así que, si quieren, elijan la palabra variable. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque en el caso que nos dieron, hay como un montón de variables. Entonces, lo que yo quería preguntar es si nos abocamos a aquellas que están modificadas o a todas. No sé si se entiende mi pregunta. Todas las que tienen que ver con las unidades temáticas que hemos visto. Exacto. Claro, pero porque hay algunas variables que se presentan que están en rango normal, ¿no? En rango fisiológico. Igual. No importa si está en rango patológico, yo que no. Es general, todas aquellas variables que aparecen. Buenísimo, gracias, profe. No, nada. Ahí hay una pregunta de Vanessa, pero no alcanzo a comprender. Dice, profes, ¿un video presentando pantalla por Zoom se puede hacer donde nos veamos? Pero, ¿para qué es? ¿Para qué actividad, Vanessa? Abrí el micrófono, Vanessa, si querés. ¿Está Vanessa? Ya veo que no está. Ahí sí. Está. Sí, no, estaba por escribir, entonces, porque claro, yo lo hice como con audio y con PowerPoint, por eso quería preguntar para la UT4, la recuperación. Sí. Ah, que si entonces, lo podés... Claro, yo quería saber si ahora al cambiar el formato de hacerlo por Zoom, donde yo me vea y haga la presentación de lo que quiero explicar, si lo puedo hacer así. ¿Sí? Mientras sea un video y... Y asegurarte, Vanessa, de enviar bien el link para que tengamos acceso. La cuestión de los videos es, por un lado, porque por un lado los conocimos en acción, como dice Cecilia, oímos sus voces,
Y por otro, que en la práctica, cuando uno estudia, aprende más cuando está preocupado porque alguien comprenda lo que está diciendo. Entonces es una excelente forma de aprender esta. Además, los exámenes orales van a ser de esta manera, es decir, tienen que presentar un tema en un determinado tiempo y bueno, está bueno que vayan practicando. Así que bueno, fue una experiencia bastante buena. Ahora, no sé si tengan... La semana que viene tienen también actividades todos los días, porque con estas cuestiones que se nos van atrasando, porque ya tienen el lunes trabajo práctico, martes trabajo práctico, miércoles trabajo práctico, jueves teórico, viernes teórico. Creo que con los ayudantes alumnos ya terminaron porque adelantaron la actividad, así que... y después la otra semana ya horarios de consulta. Dicen ahí que cuándo se recupera el trabajo práctico de ayer, el miércoles. El miércoles, no me acuerdo el número. ¿Qué número? Ya te digo. O sea, el lunes se va a recuperar el del martes pasado. 28. Miércoles 28. Miércoles 28, el de ayer. Ya después los horarios de consulta. Así que bueno, ya se les viene la fecha del parcial. Bueno, tienen tiempo todavía. Un mes. Tienen mucho tiempo. Sí, pero se pasa. Notas, la de la UT4. Ah, bueno, justamente eso hablábamos al principio, que como detectamos que muchos estudiantes modificaban sus entregas, las sacamos de visibles, solamente las vamos a dejar algunas horas visibles para que de último ustedes entren, copien la corrección y ya después la sacamos de visible para evitar que modifiquen y que cambien la entrega. Como les explicaba, sería como cambiar el parcial en la revisión y que en caso de detectar que lo hubieran cambiado, a partir de ahora les vamos a avisar que lo tienen reprobado. Así que cualquier cosa puedo abrirla ahora un rato a la noche para que puedan entrar y después las dejamos hacer visibles, igual que el recuperatorio de UT3. Ahí dice que si el jueves y viernes tendríamos los teóricos de la TT5, bien. Después tendríamos al final clase de repaso. En realidad la clase de repaso no, es de consulta. Pero va a haber un cronograma para eso. Después le vamos a poner qué temas y qué cosas de la consulta. Y el parcial sí, no sé si ustedes vieron que ahí esa sigue abierta en el sentido que la pueden ver cuando quieran a la consulta que hicimos y quedó sí el 24 el parcial, 24 de noviembre. Y el 1 de diciembre el recuperatorio. Y después, durante la semana que viene y la otra, ahí les vamos poniendo los temas o las unidades. Ya publicamos qué unidades temáticas, después le vamos a poner bien si son algunos temas específicos. Y bueno, y son horarios de consulta en realidad, algunos básicamente para que ustedes consulten. Y otras podrían ser como una especie de clase de repaso en algunos temas. Bueno. Profe, ¿y la tarea de la UT5, UT6 la semana que viene la tenemos anotada o...? Sí, calculo hoy que... viernes, sí, el lunes capaz. El lunes... No, el lunes no nos comprometamos tanto. No, sí, la semana que viene. Lunes, martes, ¿cómo esta semana?
Corregimos los recuperatorios apenas cierran y mientras tanto vamos corrigiendo las tareas. Pero sí, entre lunes y martes seguro que ya va a estar. Ahí preguntan si se puede habilitar la ficha conceptual de la unidad temática 4. Es la de inmunes. Sí, era porque cuando terminen de presentar de todas las recuperatorias, 4 porque como tienen directa relación con la tarea, cuando terminen las tareas de presentarlas, se las subimos. O sea, van a tener tiempo para el parcial, obviamente, de verlas. Ahora están en medio del recuperatorio de esa actividad. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? ¿Consulta? Y respecto al... tengan en cuenta, chicos, que yo ya les voy adelantando para que no se sorprendan después. Recuerden que el parcial es múltiple opción. Hemos visto que en los autoevaluables no entran tantos. Está bien, como no son obligatorios, a lo mejor los hacen medios a las apuradas, pero no, el promedio de notas no es muy bueno, o sea que vayan profundizando el estudio. Tengan en cuenta que de las 40 preguntas que seguramente le tomamos aproximadamente, son 10 serán algunas cuestiones más conceptuales, otras 10 con manejo de fórmulas, otras 10 de interpretación de gráficos y otras 10 de interpretación de modelos. O sea, no son tan memorísticas las preguntas, son bastantes de interpretación. Así que es como para que, porque cuando ustedes saben cómo es, ustedes estudian de esa forma, ¿sí? O sea, no es que les ponemos un gráfico y les pedimos que interpreten el gráfico. Entonces, cuando estudien, vayan estudiando e interpretando gráficos, no fijando palabras claves para identificarlos en una múltiple opción, sino vayan estudiando el concepto y también relacionándolo con los gráficos y todos los fundamentos. Exactamente, sí, a lo mejor puede aparecer también algún cálculo donde ustedes tengan que poner el valor de cálculo después de hacerlo. O sea, es todo, o sea, cuando ustedes estudian para el parcial, estudien las guías de autoestudio, las guías de trabajos prácticos, revisen los teóricos y el material teórico, porque se le hace todo, integrado todo eso. No es solamente conceptual. En general son 2 minutos por pregunta, más o menos 1 hora 10, 1 hora 15, son más o menos. Y sí, se los divide por grupos, para no saturar a Petco y que no tengan problemas. Se los publicamos 2 o 3 días antes a los grupos. Lo mismo ya estamos organizados, porque toda la universidad está tenés que sacar turno para tomar, por eso también era la preocupación de hacerlo lo antes posible, tenés que sacar turno para usar Petco, para que justamente no se caiga. Sí, por ejemplo, sí, se pueden revisar algunas preguntas de los autoevaluables. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Que ahí hicieron una pregunta y quería saber si hay fichero conceptual de la unidad 5, 6 y 7. No, de esas no hay porque todos los temas se ven en las guías de autoestudio, en las guías de trabajos prácticos, y en el caso de la UT7, lo único que queda es la parte de microbiota y no me acuerdo qué más que ven en el teórico, y en la de la UT5 y UT6, las dos que son de parámetros, la integración de los parámetros del volumen minuto cardíaco, del volumen minuto respiratorio, de transporte de gases, se ven también todas en el teórico. O sea, se ponen las fichas cuando esos temas no se ven en ningún otro lado. Ah, bueno, gracias. Profe. Sí. Consulta, la tarea para presentar la evaluación cognitivo-conceptual de
de las 7, que nos pide realizar una tabla. Vendría a ser una especie de cuadro también, porque no interpreté bien, pensé que lo iba a encontrar en el caminito que hice por ahí, el tema de la tabla, pero no me quedó claro si puede ser como un cuadro. Una tabla, pero en este caso no es una tabla o un cuadro donde comparen, sino que es una tabla que tiene organizada la información. Ah, bien. Algunos preguntaron, algunos me mandaron a preguntar qué era un pie de tabla, porque yo les puse que tenía que tener título y pie, que es cuando ustedes entran y ven algún trabajo científico, vieron que hay una pequeña explicación por si hay siglas en esa tabla, cómo se maneja la información en la tabla, y esa pequeña, una pequeña explicación de cómo leer la tabla. Eso es como una reseña. Bien, gracias. No pie de página, porque una vez no me gusta pie de página, no es lo mismo. Cualquier cosa, entren a cualquier publicación científica y fíjense que donde hay una tabla siempre hay alguna explicación. Si es una buena publicación, hay una pequeña explicación de lo que dice la tabla. Y creo que sí que es en una hoja, pueden usar creo que sí, creo que es en una hoja. Porque en realidad también son datos nomás los que se van a ir poniendo, no son explicaciones, son síntesis, una forma de sintetizar y que nosotros podamos ver con qué correlacionaron cada una de las variables. Estaba mirando, no nos queda ninguna, no. Bueno, ¿algo más que necesiten? Hoy son poquitos los que se han conectado. En la UT 5 y 6, o sea, cuando hicimos las preguntas, tanto independientemente de que fueran verdadero o falso o todas correctas, todas elegir la correcta, había que justificar al lado, porque no... No, porque la justificación en realidad es el texto, el recorte del texto. Si nosotros hacemos el recorte del texto, la información que está en la pregunta tiene que estar en ese recorte. Ahí está la justificación, marcando lo verdadero y lo falso. O sea, no hay que justificarlo aparte porque sería redundante. Para no hacerlas escribir, le dijimos recorten el texto de donde lo sacaron y así lo hacen más rápido. Profe, ¿y se podía hacer una opción en base a varios? Porque consulté varios libros para hacer, por ejemplo, para armar una sola opción, consulté varios libros y se podía poner varios recortes. Sí. Sí. Ahí también, ya que empezamos a leer algunos, y hay distintos niveles de complejidad de construcción de la pregunta. Algunas muy buenas, donde hacen como bastantes aplicaciones o integran o hacen un razonamiento a través de una situación problemática, y otras que en realidad es la copia textual de lo que dice el libro, copiado abajo para ver si es verdadero o falso, o cada opción es un pedacito, pero no una línea, sino un texto es cada opción. Ustedes imagínense si le ponemos eso en el parcial, cortado y pegado de un texto, directamente así, pero 4 o 5 renglones cada opción. Por eso ya hemos observado distintos niveles de complejidad en la construcción de las preguntas. Y algunas están muy buenas que las podemos llegar a usar en el parcial, pues están muy, muy bien construidas. Que también lo que se ve ahí, porque como les pusimos en la lección, que uno cuando se hace preguntas y cuando está armando preguntas para hacerle a otro, tiene que saber del tema.
Profe, Sí. yo tenía una duda porque en sí hay preguntas que no son preguntas, yo eso es lo que por ahí quería aclarar. Por ejemplo, ponía un gráfico y hacía un análisis de ese gráfico. Perfecto. ¿Está bien? A eso hablo de la complejidad. Eso es una pregunta armada con un mayor nivel de complejidad que cortar y pegar el texto. Y ahí hablando que, sí. Perdón, una pregunta, porque yo lo corregí, porque primero interpreté una cosa y después me di cuenta de que lo que había interpretado no estaba muy bien, así que dije, bueno, lo corrijo. Y cuando teníamos que resaltar en el texto, eran las ideas principales, ¿no? De donde vos armás la pregunta. Bien. Gracias. Lo que recién cuando hablaban de lo último de la tabla, que nosotros lo que le subimos fue una información sobre lo que es el pensamiento complejo, justamente porque la relación con lo que hacen es porque ya tienen que ir buscando correlaciones, que eso ya es y relacionando con situaciones de problemas reales, lo cual implica ya ir buscando, justamente hablando de ese pensamiento circular en el que hablan del pensamiento complejo. Y ese es el paso previo a lo que vamos a ver el año que viene, cuando ya tengan que hablar del pensamiento crítico, donde ustedes tengan que tomar una postura respecto a algo. Por ahora analizan solamente, son como observadores y analistas. Pero bueno, ya en lo que es el pensamiento crítico es una vuelta más de rosca respecto a esto, y entonces como ahora es toda una introducción. Bien. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, bueno, la semana que viene nos vamos a ver todos los días, así que esta semana estuvieron más relajados porque tuvimos eventos inesperados, así que pero la semana que viene tenemos toda la semana de trabajo. Bueno. Así que bueno. Esperemos que para lunes a la noche o martes ir terminando para que puedan ya ver las correcciones de la UT 5-6. Dale. Sí, son 2 recuperatorios. Es la primera presentación, primer recuperatorio y segundo recuperatorio. Bueno, siendo viernes, hoy terminamos temprano. El próximo viernes no vamos a terminar tan temprano porque es el teórico de la UT7, pero no va a ser tan largo tampoco. Así que, como el otro. Bueno chicos, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igual. Buen fin de semana a todos. Nos vemos el lunes. Nos vemos en breve. Bueno, adiós.